Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy quería hablar de la autoestereotipia, una palabra, como veis, un poco complicada de pronunciar, pero que en realidad es bastante sencilla de entender. El estereotipo es esa idea preconcebida que tenemos sobre otros por pertenecer a un determinado grupo social o a una determinada cosa. Por ejemplo, el estereotipo que se tiene sobre las personas de una determinada raza, o sobre las personas que son miembros de un club de tenis, o sobre los que son miembros de un determinado partido político. Es algo que ayuda a nuestro cerebro a, digamos, atajar. Cuando nos tenemos que formar una impresión sobre alguien, nuestro cerebro tiende a ser vago y recorre estos, digamos, atajos. Entonces nos dicen que pertenece a un determinado partido político y entonces ya lo etiquetamos y lo metemos dentro de este estereotipo, ¿no? Hacemos una serie de atribuciones sobre cómo va a ser esta persona y lo metemos ahí. Y una vez que encajamos a alguien dentro de un estereotipo, es bastante difícil que esa persona consiga salir de él, salvo que tengamos tiempo para conocerlo y que nos molestemos en conocer a esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué sería la autoestereotipia? Bueno, pues si os dais cuenta es exactamente esto, pero con uno mismo. Son aquellas características que una persona se atribuye a sí misma por estar dentro de un determinado grupo. En nuestro caso, las personas con altas capacidades se nos atribuyen una serie de características y nosotros tomamos estas cosas y nos las consideramos que no son propias y empezamos a comportarnos en algunas ocasiones como si lo fueran, o nos empezamos a limitar a nosotros mismos por culpa de ellas. Entonces, hoy quería hablaros de esto porque junto con el diálogo interior es una de esas cosas que hacemos y de las que no nos damos cuenta y que resultan en ocasiones enormemente perjudiciales, porque además son, como en el caso de los propios estereotipos, son procesos automáticos en los que cae nuestro cerebro y no nos damos ni cuenta. Entonces voy a empezar pues por alguna de las cosas que yo he observado en mí y que he observado en otros y que resultan perjudiciales y que nos limitan. Veréis, por ejemplo, yo siempre había pensado, porque me lo habían dicho en muchas ocasiones, que las personas con altas capacidades se nos atribuye que jugamos bien al ajedrez. Es decir, las personas inteligentes tienen que jugar bien al ajedrez, o tocar varios instrumentos, o por ejemplo, hablar varios idiomas. Estas tres son como las más comunes y esto es como un conocimiento generalizado que la gente cree tener sobre las personas inteligentes. Bueno, la cuestión es que no es cierto. Muchos de vosotros que estáis diagnosticados tenéis un cociente X por encima de la media y no tocáis ningún instrumento ni habláis muchos idiomas. Algunos sí, pero otros no, no todos. Entonces vosotros ya sabéis que no es verdad. El problema es cuando esto empezáis a pensar vosotros que deberíais ser así. Entonces, yo, por ejemplo, que siempre he tenido claro que no era así, y os cuento mi caso porque es tal cual, a mí no me gusta nada jugar al ajedrez, no lo encuentro divertido y instrumentos, pues toco el piano porque mi madre me obligó a ir a clases que ni siquiera me gustaba ir, sin embargo a mí me encanta la música clásica y asisto regularmente a conciertos de la Sinfónica del lugar donde vivo, pero sin embargo no me gusta tocar el piano. Entonces, bueno, es una circunstancia, mi madre me llevó a clases, lo toco, pero que no tiene nada que ver con mi inteligencia ni con mis circunstancias, es porque mi madre tocaba el piano y quería que yo lo tocara, ya está, como parte de mi formación cultural, pero no es algo que salió de mí ni que yo decidiera, y al ajedrez ya os digo que no juego. Entonces, también conozco, por ejemplo, una persona cercana a mí enormemente inteligente que no habla ningún otro idioma, ni toca ningún instrumento, ni juega al ajedrez y tiene un cociente de inteligencia enormemente alto, situado en la tercera horquilla, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que no tiene por qué, pero el problema es cuando os lo creéis. Y yo he recibido muchos mails, pero no ni uno ni dos, de vosotros diciéndome, bueno, es que a mí me han diagnosticado y me han dicho que tengo este cociente intelectual, imaginaos, os pongo un número 140, pero claro,
Es que yo creo que se ha equivocado el psicólogo porque yo ni juego al ajedrez, ni hablo idiomas, ni toco instrumentos. Y esto no me ha pasado ni una ni dos veces, me ha pasado muchas. Bueno, pues esto es una autoestereotipia, es decir, esto es algo que tú piensas que deberías hacer porque es lo que el estereotipo dice, pero no es cierto. Es decir, no todos somos iguales. A lo largo de todos los vídeos que he hecho, siempre os he tratado de explicar biológicamente, en la medida de lo posible, las características que tenemos y las características que tenemos de manera común para que las entendáis y las podáis trabajar cada uno en vosotros mismos para mejorarlas, porque todo se trabaja y todo se mejora. Pero no lo he hecho para que pensaseis que todos somos iguales y que si no tenemos esas características es que no pertenecemos al rebaño altas capacidades. Entonces, esto es algo que no es así. A mí, por ejemplo, siempre he detestado estos vídeos de el cerebro de las altas capacidades es así, los niños con altas capacidades son de esta manera. Es cierto que yo tengo un vídeo que explica características comunes, porque es verdad que muchos las tenemos, pero también tengo un montón de vídeos luego explicando otra serie de cosas que podemos tener o no tener y que siempre os pido a vosotros que exploréis en vosotros mismos para saber cuál es vuestro caso y dónde estáis situados para que cada uno de vosotros podáis trabajarlo y que estas cosas que nos limitan o que nos impiden evolucionar o que nos crean problemas las podamos trabajar cada uno en la medida de nuestras posibilidades y para trabajarlas hay que ser conscientes de ellas, pero que si no tenéis alguna de ellas inmediatamente no paséis al extremo de decir uy, es que se equivocó el psicólogo. Y este es mi segundo punto. Esta es otra cosa que hacéis mucho, que es no confiar en el profesional, es decir, acudís a un psicólogo. Sobre todo esto os ocurre cuando sois personas ya más mayores, ¿no? Vais al psicólogo, os dice que tenéis altas capacidades y es muy divertido porque me mandáis un mail y me decís, he ido al psicólogo, me ha dicho que tengo altas capacidades y me he quedado un poco desconcertado porque resulta que como nunca he triunfado en nada en la vida, pues creo que se ha equivocado. Esta es otra cosa, ¿no? Asociar el triunfo a la inteligencia. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Tener altas capacidades es un potencial. Y los test de inteligencia lo que miden son unas determinadas cosas del cerebro en las que sí podemos ser inteligentísimos, podemos tener ese potencial, pero si no desarrollamos ese potencial, si no sabemos marcarnos objetivos, si dejamos que nos bombardeen las distorsiones, si nos dispersamos, si no nos ponemos metas, si dejamos que lo que piensan los demás importe más que lo que pensamos nosotros, si no sabemos dónde vamos, si no sabemos de dónde venimos y si nos pasan 200 millones de cosas y no llegamos a tener ese éxito, pensamos que no tenemos altas capacidades, pero es que no hay una correlación entre un determinado nivel de inteligencia y tener éxito. También es verdad que hay muchas personas con éxito que tienen altas capacidades. Hay muchos ejemplos, pero también tenéis que pensar que esos ejemplos los conocemos porque esas personas han triunfado, es decir, nosotros sabemos que una determinada persona que ha triunfado era muy inteligente porque como ha triunfado y ha tenido repercusión mediática, nos han dicho que era muy inteligente y, por ejemplo, el cociente intelectual que tenía. Pero daros cuenta que también hay montones de personas que tienen altas capacidades de las que no sabéis nada y que a lo mejor no han triunfado de esa manera o que sí han triunfado, porque también tendremos que analizar qué es para nosotros el triunfo y qué es para vosotros triunfar. ¿Triunfar qué es? Que os conozcan, inventar la cura para el cáncer, o a lo mejor triunfar es conoceros a vosotros mismos y estar satisfechos con vuestra vida, que yo creo que es hacia lo que uno tiene que trabajar en el camino, ¿no? Ir construyéndose a sí mismo y mejorando para sentirse cada vez mejor. Y probablemente cuando eso ocurra te será más sencillo marcarte metas y a lo mejor acabas triunfando también de puertas para afuera, ¿no? Entonces, esa es otra cosa en la que no debéis incurrir. No, yo creo que se ha equivocado el psicólogo porque como nunca ha triunfado nada, porque en el colegio no destacaba, porque tal. Recordad que el colegio está hecho como está hecho y mide y evalúa lo que mide y evalúa. Y está hecho para una inmensa mayoría y las pruebas son las que son y hay personas que en el colegio pueden tener una alta velocidad de procesamiento y ser los primeros que responden a todo o ser lentos en eso y seguir teniendo altas capacidades y tener un procesamiento que sea más lento y por tanto no son capaces de estar con la mano levantada y de ser el que más responde en clase. Y eso no les hace peores, o a lo mejor tener una dislexia o tener dispersión o simplemente no estar interesados en lo que está sucediendo a su alrededor porque no le ven el sentido, desconectarse y por tanto no obtener buenos resultados. Todo eso es algo que vosotros tenéis que trabajar con vuestros hijos, con vosotros mismos si os está ocurriendo eso, en la facultad, en el colegio,
etcétera, es algo que tenéis que trabajar, pero que no significa que por no obtener esos éxitos o por no ser el niño más destacado de clase o el que saca todos sobresalientes, eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Entiendo que es sencillo pensarlo, porque recordad que la inteligencia es algo que no se ve, no es algo subjetivo porque es medible a través de una serie de cosas que la reflejan, pero en realidad la inteligencia no se refleja en un espejo. En realidad no se ve. Tú puedes mirar a alguien que es muy alto y dices, es muy alto, objetivamente lo veo. Cuando ves a alguien inteligente, hombre, es verdad que hay una mirada inteligente, hay una serie de cosas, ¿no? Pero el nivel, el grado, es difícil de ver, ¿no? En algunos casos no, pero vamos a suponer que en general es difícil de ver. Por tanto, yo entiendo que es fácil caer en esto de pensar, como no obtengo unos resultados, entonces es que no soy inteligente. Y no es verdad. Y no debéis caer en esto que caigan los demás si quieren, en el decir, ah, mira, pues resulta que tiene altas capacidades y nos saca todos sobresalientes, ah, mira, es que resulta que en eso que caigan los demás, pero no caigáis vosotros en esa trampa. Vosotros, si habéis ido a un profesional y os ha dicho, tienes un 140, tienes 132, tienes 150, no dudéis de eso, porque no podéis permanentemente vivir en duda solo porque no habéis conseguido lo que queríais o porque el universo os diga que todas las personas con altas capacidades tenemos que ser como Albert Einstein o ganar un premio Nobel. No es así, y eso no os hace más tontos. Por tanto, no caigáis también en ese estereotipo, ¿no? El tercer punto que quería tratar es el del psicólogo, ya que estábamos hablando de él. En muchos casos, y esto estad muy atentos, sobre todo con los niños pequeños cuando acuden al psicólogo, por muy simpático y muy estupendo que sea el profesional, tienen miedo porque generalmente los otros niños no van al psicólogo. Entonces pues por ejemplo, el niño que va al logopeda en clase es el niño torpe que habla mal. El profesor puede querer ponerlo como quiera y explicarle a los demás que todos podemos hablar mal y que no pasa nada porque Pepito hable con la G en vez de con la R. Pero Pepito, que dice gatón, pues no estará muy contento si lo que tiene que decir es ratón y se sentirá torpe por mucho que el profesor lo quiera enfocar de una manera diferente. Entonces, igual que eso, el niño que acude al psicólogo no se siente bien y se siente, y yo os lo digo porque a mí me pasó de pequeña cuando me llevaron a realizar mis test, yo me sentía como un bicho raro, decía, porque además en aquella época es que ciertamente nadie iba al psicólogo, es decir, pues no había a lo mejor tantos divorcios, los niños no iban, no había esta costumbre. Entonces, a mí es que no le conté a nadie que había ido al psicólogo, porque yo me sentía como una persona enferma y como una persona loca o como una persona que no podía controlar mi propia vida porque necesitaba ir a alguien. Entonces, este sentimiento aún hoy en día lo tienen muchos de los niños con altas capacidades y es algo de lo que tenéis que tratar en casa y hablar de ello, pero os voy a decir que a menudo, es decir, hacedles entender que por ir al psicólogo ni son más frágiles, ni son más tontos, ni son más torpes. Pero también es verdad que tenéis que trabajar con ellos toda esta serie de cosas de las que hemos ido hablando en el canal para que aprendan a tener esta conciencia, este autoconocimiento y para que aprendan que hay una serie de cosas que sí dependen de ellos y que sí pueden tratar ellos y que sí pueden mejorar ellos, para que no pasen a este control externo, que no cambien el locus de control y pasen a pensar que tienen que cederle el control a otro, aunque en algún momento, por supuesto, es importante que vayan y puede ser necesario y puede ser muy beneficioso, ¿no? Pero que recordadles y hablar con ellos sobre el tema, si es que tienen que acudir al psicólogo regularmente por lo que sea, que eso no les hace ni más torpes, ni más tontos, ni niños raros, ni niños diferentes, porque esta es otra cosa, ¿no? La persona con altas capacidades es una persona que tiene que acudir al psicólogo, que depende de una asociación, que depende... No depende de nada. Puede ir a una asociación porque quiera, puede ir al psicólogo porque le venga estupendamente, como puede ir cualquier otra persona que pertenece a una asociación gastronómica, que pertenece a una asociación de amigos de las banderas, o puede ir al psicólogo como va cualquier otra persona que considera que necesita ir una vez al mes para realizarse un ajuste, igual que va una vez al mes al fisioterapeuta. Ya está. Entonces, esta es otra cosa que también sería interesante que hablaseis con ellos, ¿no? O que reflexionaseis vosotros mismos si estáis en este caso. Otra cosa es la visión de los demás sobre las personas con altas capacidades. Al final, pues debido a las series de televisión, a las películas, a estas personas que dicen el cerebro de las altas capacidades es así, las personas son asao, al final uno tiene muy claro cuál es el estereotipo que tiene que cumplir. Y cuando no lo cumple, lo que acaba haciendo es
amoldarse a él sin querer, para pertenecer al grupo. Hay una serie de características que tiene mi grupo y si yo quiero pertenecer a ese grupo tengo que amoldarme a esas características para ser reconocido y aceptado por mi propio grupo y para también ser reconocido y aceptado por los demás, porque si no, ni pertenezco a mi grupo ni los demás entienden a qué grupo pertenezco. Entonces al final esto es como cuando las personas de un determinado club se visten todas de la misma manera o las personas de un determinado partido político tienen tendencia a vestirse de la misma manera, porque al final uno entra en su grupo y adopta las características del grupo. Esto no es ni malo ni bueno en la medida en la que te des cuenta de que lo estás haciendo y en la medida que te sea a ti beneficioso y que lo hagas porque quieras ser aceptado y porque te sientas más a gusto. Pero ojo, no adoptemos cosas que no son nuestras solo porque el grupo las tenga. No tengo que ser empático porque digan que somos todos empáticos, pues a lo mejor no todos somos súper empáticos. No tengo que ser enormemente frío porque lo digan. No me tiene que gustar Star Trek porque los otros lo digan. A lo mejor no te gusta, a lo mejor no te gustan los cómics, a lo mejor no te gusta disfrazarte. Es decir, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma personalidad, aunque al final por circunstancias sí haya muchas cosas que no son comunes, muchas maneras, pues un cerebro que marca unas determinadas maneras de comportarse y unas determinadas maneras de ser y de estar, y eso sí es cierto, pero luego cada persona, pues según su cultura, según su familia, según su desarrollo y según sus circunstancias, se desarrollan de una manera o de otras. Entonces no caigamos en comportarnos como los otros creen que deberíamos comportarnos. Y sobre todo, no dejemos que esto nos mediatice. Si los demás piensan que somos personas soberbias, a mí me lo han puesto en muchos comentarios, qué soberbia, qué esto, qué aquello. Entonces, si los demás piensan que somos soberbios, si los demás piensan que somos de una determinada manera o de otra, eso es lo que piensan ellos, no es lo que sois. Y eso tenéis que tenerlo muy claro. Ellos pueden interpretar lo que quieran y pueden pensar lo que quieran, pero no caigáis vosotros en darles la razón cuando no la tienen, ¿no? Que es como lo de antes. Que porque los demás piensen que no eres muy inteligente porque no sacas sobresaliente en todos, ellos pueden pensar lo que quieras, pero no le sigas la corriente y no lo pienses tú también. Es decir, tus características y las cosas que tienes no es lo que eres. Lo que tú eres es algo que tú tienes que averiguar, como yo os digo siempre, sentándote en una silla, pensando en vuestras características, analizando y viendo qué se puede mejorar. Esto es como un partido de baloncesto. Cuando un partido de baloncesto se acaba, nos sentamos, vemos el vídeo, vemos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que podemos mejorar, lo que hemos hecho estupendamente lo aplaudimos y aquello que podemos mejorar lo mejoramos. Pero no nos quedamos en lo que hemos hecho mal para cogerlo como excusa para llegar a moldarme, para llegar aunque el estereotipo me pese, para llegar a incluso una indefensión aprendida, para llegar a da lo mismo lo que yo haga porque no lo voy a poder cambiar. No, tú puedes cambiarlo todo. En su día lo dijo, bueno, un gran hombre, Santiago Ramón y Cajal, que bueno, si fuera americano, pues imaginaos, ¿no? Tendría la de cosas que tendría, ¿no? Y tantas veces que se hablaría de él. Como era español, bueno, pues se le conoce, pero yo creo que no tantísimo como debería. Pues Santiago Ramón y Cajal decía algo así como que todos podemos ser los artífices de nuestro propio cerebro, los escultores de nuestro propio cerebro, porque él creía que el cerebro se entrenaba como todo y que había una plasticidad en él y una capacidad de mejora. Lo creía, lo sabía y tenía razón. Pero esto es algo que no se dice a menudo y que la gente no tiene conciencia de ello, ¿no? Asimila, soy así. Yo siempre os digo, eres así, vas a ser así siempre, pero hay un margen de mejora y hay un margen que puedes trabajar y no quedarte en el me salió mal el partido y me voy a quedar en esto y no voy a mejorar nunca, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones son reflexiones que tenemos que hacer y mejorar aquello que se pueda mejorar, pero también saber cómo somos y no dejar que sean los demás los que nos digan cómo somos o cómo tenemos que ser. Esto es como lo de, pues la gente que piensa, pues no valgo nada porque soy rubia y soy tonta. Pero vamos a ver, ¿esto de dónde ha salido, no? Pues realmente hay personas que por ser de una determinada raza o por ser de un determinado colectivo o por ser de una determinada franja económica se piensan que son menos que otros o que no valen. Pues no caigamos en esto. No caigamos en esto nadie de ninguna manera. Es decir, tú tienes que saber cómo tú eres y ser muy consciente tú y no dejar que sean los demás los que te digan. Y además, como os digo siempre,
os tiene que importar un bledo lo que piensen los demás. ¿Quiénes son los demás para deciros a vosotros cómo sois? Los que tenéis que saber cómo sois vosotros y no dejar que os definan los demás, ni que os defina el grupo, ni que os defina el estereotipo. Y si sois personas con altas capacidades, que no os parecéis a ninguna otra persona, aunque tengáis esas características comunes que tenemos todos, y no os parecéis a ninguna otra, no por ello os neguéis y digáis, no, se ha tenido que equivocar el psicólogo, he debido hacer mal el test. No, tú eres tu propia persona y tienes que confiar en cómo tú eres. Entonces, bueno, voy a dejar el vídeo aquí porque creo que habéis un poco entendido el concepto de la autoestereotipia y cómo lo usamos una vez más contra nosotros mismos, ¿no? Como nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado, no lo usamos en plan positivo de, pertenezco a un grupo genial, que son personas con altas capacidades, al que pertenecía Einstein, al que pertenecía... No, nosotros lo utilizamos para tirarnos piedras y para decir, como no he conseguido lo mismo que Einstein, es que no valgo, como no hablo 7 idiomas. Es decir, nosotros como siempre, o como casi siempre, filtramos, cogemos el perfeccionismo y nos centramos en lo negativo. Entonces, reflexionad sobre esto y reflexionad sobre cuántas veces habéis hecho esto y cuántas veces habéis caído en este tiraros piedras contra vosotros mismos basados en el estereotipo que hay definido sobre cómo deberíais ser o cómo dicen los demás que deberíais ser. Y como siempre os digo, analizaos a vosotros mismos y averiguad cómo sois vosotros para que nadie os pueda explicar a vosotros mismos ni nadie os pueda explicar cómo sois. Vosotros tenéis que saber cómo sois. Bueno, y para eso hace falta también cierta valentía, cierta honestidad y, bueno, cierta capacidad también de sentido del humor. Es decir, hay que tener sentido del humor para saber cuáles son los defectos de uno y poder reírse de ellos. Y poder reírse de las cosas que, incluso de nuestros fallos, de nuestros defectos y perdonárnoslos. ¿Cómo no? Si les perdonamos a los demás cosas gordísimas, ¿cómo no nos vamos a perdonar a nosotros mismos las cosas? Y luego, a partir de ahí, como en el baloncesto con la pizarra o en el fútbol, miramos la jugada y decimos, esto lo puedo mejorar y lo voy a mejorar o voy a tratar de mejorarlo. Pues nada más, dejo el vídeo aquí, espero que os haya sido de utilidad. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!